Que usted sepa que el pan de vida, la palabra de Dios, es lo que nos va a sostener en todo tiempo, en todo momento. En esta semana, orando en preparación para esta palabra, le decía al Señor: muéstrame en tu palabra, para tu pueblo, para nuestras vidas, ¿qué es lo que tienes para nosotros en este tiempo? Y el Señor ponía en mi corazón algo muy específico acerca de los últimos tiempos. Y yo quiero que tú abras tu corazón hoy, porque el Señor está preparando a su iglesia. No tengo duda que en cualquier momento el Señor va a regresar por su iglesia. Y esa palabra, el Señor, yo quería irme por otro lado, pero el Señor me dijo: no, es por aquí. Porque hay muchos que estoy llamando, hay muchos que no han entrado, y hay otros que están fuertes, pero también hay otros que están débiles y deben afirmar su fe. Y yo quiero hablar con el tema: enfrentando los últimos tiempos sin temor. Y yo quiero orar por tu vida para que tus oídos espirituales se activen hoy y usted pueda entender esta palabra con la madurez precisa del Espíritu Santo para tu vida y que usted pueda crecer hoy. Oremos juntos. Señor, venimos delante de ti tal como somos, con corazones sinceros, llenos de arrepentimiento, para que tú nos hables hoy. Hemos adorado tu nombre y ahora queremos que tu palabra se haga real en nuestros corazones. Escóndeme detrás de tu cruz y que sea Jesús la estrella hoy. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que me acompañe al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No cabe la menor duda que el tiempo que estamos viviendo es peligroso. Si estos tiempos en los que vivimos hoy no son peligrosos, entonces ¿cuáles serán? Vivimos en tiempos donde el peligro más grande que atenta contra la iglesia del Señor Jesucristo no es la falta de poder congregarse sin mascarillas o la falta de adorar a Dios en un edificio o la falta de desarrollar el ministerio como lo hacíamos antes de la pandemia. Más bien, el peligro latente en estos últimos tiempos es mirar cómo nuestro carácter cristiano, moral y ético está siendo constantemente amenazado por el enemigo y el sistema para que nos alejemos de Dios. Es una realidad que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Pero no se enfría de manera sencilla, sino muy sutil. No se enfría muchas veces fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Y yo quiero que observe cómo Pablo le describe a Timoteo qué es lo que debe saber en los postreros días, en esos tiempos peligrosos, y qué era lo que él tenía que enfrentar. Y yo quiero que mire el versículo de 2 al 5, segunda de Timoteo 2, 3 del 2 al 5. Porque habrá hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo mal, de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea que la piedad tiene que ver con todo el proceso de consagración y de vivir para Cristo. Pablo se estaba refiriendo a personas dentro y fuera de la iglesia, específicamente a falsos maestros y a pastores de aquel entonces y de este también, que por la descripción dada por Pablo parecía ser una realidad de la que vivimos hoy. Sin embargo, Dios permitió que eso fuera escrito siglos atrás. Pero habla de los últimos tiempos. Y a todo esto, ¿qué son los últimos tiempos? Alguien va a preguntar, ¿pero cuándo eran los últimos tiempos? Bueno, teológicamente se conoce que los últimos tiempos es el periodo comprendido entre el primer siglo y el retorno de Cristo. O sea, desde que Cristo asciende comenzó el último tiempo, que viene siendo la última semana. O sea que nosotros estamos todo el tiempo en espera porque estamos en el último tiempo, como lo declara la palabra ahí. La pregunta es cómo vamos a enfrentar ese último tiempo si tenemos estas realidades frente a nosotros. Pero quiero que observe cómo Pablo continúa describiendo la realidad de los últimos tiempos. Mira el versículo 3 del capítulo 4. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. A estos evita. Estamos en un tiempo donde la proliferación de mensajes y de palabras de ánimo y de palabras para levantarte y de palabras para animarte están al doblar de la esquina en toda parte en dimensiones, en grandes dimensiones. O sea, lo que la iglesia está viviendo y estamos atravesando es una crisis de identidad de la más profunda que haya experimentado jamás la iglesia. Y esta crisis se da precisamente porque esos falsos maestros y pastores le han vendido la idea a la gente de que la palabra de ánimo es la que nunca te confronta, ni la que nunca te enseña a ser como Cristo. Calcinan el oído de sus feligreses, negándole el acceso más importante de la vida cristiana del creyente, que es ser como su maestro. Si algo hizo Jesús con sus discípulos fue llevarles al nivel de que estén preparados para beber y tomar de la copa que él bebió y tomó. El creyente tiene que tener cuidado con lo que escucha y con lo que quiere escuchar. Los propios gustos rigen más y más la conducta de los hombres. Tanto más así que cuando más nos acercamos al final, a los últimos tiempos, vemos que va a haber gente que le va a predicar a todo el mundo sobre prosperidad, sobre acomodamiento, sobre bendición. Pues esto trae cosquilla al oído de la persona que tiene temor, al oído de la persona que está en necesidad. ¿Y qué hace la gente? Comienza a mirar la vida cristiana como que Dios le debe algo al ser humano. Y es una metáfora estupenda la que usa el apóstol Pablo aquí
para describir a los que tienen ese deseo de oír novedades. Se buscan predicadores que le halaguen los oídos y le digan muchas veces ni lo que la Biblia dice. Supuestamente para traer fe. Pero la Biblia dice que la fe viene por el oír, no cualquier cosa, sino la palabra de Dios. Y cuando lo que estamos oyendo es un entretenimiento, va a venir un resultado fatal, que es alejarle a usted de su fe. Y usted continuar detrás de hombres que hablen fábulas y fantasías. Tenga mucho cuidado, porque usted puede decir, me gusta este pasaje de la Biblia, me gusta este predicador o aquel. No, lo que te tiene que gustar es si te hablan la palabra de Dios. La falta de responsabilidad en cualquier área de su vida siempre traerá consecuencias. Si usted es irresponsable en su finanza, usted va a tener consecuencias. En su hogar, en su matrimonio, en su familia. Pero eso mismo es en la vida espiritual. Si en tu vida espiritual usted se forma de manera irresponsable y evade la palabra de Dios, como es, como viene, como el Señor la muestra, entonces tendrá muchos problemas. Hermano y hermana que me escucha hoy, permíteme hacerte esta aclaración por si acaso usted vino a Cristo por las razones equivocadas. Este camino solo se puede vivir a la manera de Cristo, no a la nuestra. En los últimos tiempos vendrán gente que te va a predicar una manera diferente. Te va a decir, tú puedes tener a Dios sin tener a Cristo. A estos, evita. No es posible. Es paradójico, contradictorio, sin sentido y diabólico llamarse cristiano sin querer escuchar las enseñanzas de Cristo ni querer vivir como Cristo. Y la estrategia más poderosa y exitosa que Satanás ha implementado contra la iglesia es hacernos creer que podemos ser cristianos sin vivir como Cristo. Culpables, Pablo dice, esos falsos maestros, falsos pastores. Yo quiero que mucha gente me oiga. Yo le digo, los que tienen comezón de oído, que son muchos, van a buscar ese tipo de mensajes. Mira lo que dice 1 de Juan 2:6. Y ese fue el texto que me alineó a mí en mi vida espiritual, porque yo era un joven sin compromiso con Dios, que yo andaba buscando todo eso, pues el Señor tuvo misericordia de mí y me encarriló. Mira lo que dice 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O somos o no somos. Estoy hablando de los últimos tiempos, cómo enfrentarnos. Si hay un tipo de gente que arderá en el infierno, son aquellos pastores y maestros que no invitan a la gente a vivir como Cristo. ¿Por qué? Porque es fácil predicar a la comezón de oído que tiene la gente. La gente vive abandonando las iglesias para irse con un novio. La gente vive abandonando la iglesia para hacer negocios oscuros. La gente vive abandonando la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí se predica a Cristo. ¿Cuál iglesia la gente no abandona? Donde no se predica a Cristo. Tú ahí puedes hacer de todo. Tú no abandones iglesia porque ahí no se predica a Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar los últimos tiempos si no amamos y vivimos las enseñanzas de nuestro maestro? Si hay algo que tú tienes que leer, gloria a Dios por el Antiguo Testamento, es la palabra de Dios. Pero si hay algo que todo creyente debe conocerse, son los evangelios. Porque esa es la enseñanza de Cristo y los discípulos. Si usted no aprende esto, no va a poder madurar.
Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Maestro y líder por excelencia, nos enseñó que es difícil que no tengamos tropiezos en nuestras vidas, según Lucas 17. Y es el mismo Cristo que afirma que tenemos que estar listos para tomar la misma copa que Él tomó, padecer los mismos padecimientos que Él padeció, tomar nuestra propia cruz como la que Él tomó y negarnos a sí mismo. Y de la misma forma que Cristo enseñó, los apóstoles también lo hicieron. ¿Y qué deben hacer los pastores y los líderes? Lo mismo. Predicar a Cristo. Dejarse de predicar cuento y bobería a la gente. Hermano que me oye, tú no necesitas que nadie te diga, Dios está contigo, para tú tener ánimo. El Señor está contigo como poderoso gigante. Tú no necesitas que nadie te lo diga. Gloria a Dios por eso, si alguien lo dice, pero no te enseñan la palabra. Y cuando te enseñan la palabra, la gente se ofende y se siente mal. Esos son los últimos tiempos. Mira lo que dice Pablo cuando Lucas habla en el capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones. La enseñanza cristocéntrica y apostólica es la única que te garantiza estabilidad en los últimos tiempos. Y esta enseñanza tiene su matriz en aprender a lidiar y a enfrentar las tribulaciones y aflicciones a la manera de Dios y sin temor. No a la manera de esos hombres que te venden cuentos para que tú estés el domingo happy. La vida cristiana no se trata de eso. Usted está happy porque Cristo vive en ti. Dios está contigo y cuando viene la aflicción y el temor, el Espíritu Santo te levanta y te mueve. Pero nunca evitando la palabra. Para enfrentar los últimos tiempos debemos abrazar la idea de que padecer por causa de Cristo es posiblemente la marca más visible de un creyente. ¿Por qué? Porque ir contra la corriente de este mundo te hace diferente y agrada a Dios. Tú quieres agradar a Dios, vaya contra la corriente. Pero si usted va por donde te llevan todas las aguas y usted hace una pila de predicaciones de ánimo que nunca te enseñan la palabra, tenga cuidado porque eso es un ánimo ficticio, no de fe. Primera de Pedro 4:17 dice así. Este pasaje hace temblar a cualquiera. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? El evangelio de Dios, no el evangelio de los hombres. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Yo no sé cómo esta gente no piensa que le está vendiendo veneno a la gente. Es con dificultad que se salva el justo. No porque nuestras obras nos salvan, sino que la justicia está en el padecimiento por el Señor. Nótese que al hablar de los que sufren aquí, Pedro menciona el juicio de esos que sufren, ya comenzó. Pero al hablar de los incrédulos, hay una diferencia. Y es que ese juicio que viene estará tremendo. Alguien que no es cristiano y me escuche hoy, déjeme decirle, los cristianos sufren ahora en la carne por servirle a Dios y espiritualmente estar vivos para agradarle a su Dios. Pero si tú no estás sufriendo ahora por el Señor y no le has entregado tu vida a Cristo, ese juicio desembocará en muerte eterna. Entregarse a Dios en cuerpo y alma en este tiempo va a requerir de un paso extra.
Estamos en los últimos tiempos y a estos hombres evita. Enfrentar los últimos tiempos, según Pedro, tiene que ver con una actitud de temor reverente a las cosas de Dios. Alejarse del pecado que lo asedia. A cambiar el rumbo en tu vida y a recordar que a Dios daremos cuenta por nuestras acciones. Mi alma tiembla cuando yo veo la condición en que está viviendo la gente dentro de la iglesia. Y muchos de esos culpables, primero son ellos, pero los otros son los predicadores y maestros, que no le enseñan a amar a Dios y a obedecer la palabra, sino amantes de ellos mismos. Presten mucha atención, por favor. Si hoy en día usted se ha acostumbrado a evadir los pasajes de la Biblia que traen desafío y convicción a tu vida, porque tú no quieres sentir presión, yo no quiero que me hablen de diablo ni de demonios porque yo no quiero miedo. Le digo con el dolor de mi alma, Satanás está cumpliendo el objetivo que él quiere, para que tú nunca seas un creyente maduro ni comprometido con Dios, ni con Cristo. ¿Por qué? Él quiere que tú siempre rechaces la confrontación de la palabra. El creyente que crece, cuando yo nací ya mi padre era pastor. Yo puedo hablar, toda mi vida he estado en la iglesia. Los creyentes que crecen son los que aman la palabra y no tienen temor a ser confrontados por ella, porque con arrepentimiento vienen a Dios y crecen. El creyente que aprende a amar la palabra de Dios, esa palabra que lo desafía a ser mejor y a cambiar su camino, estará en crecimiento constante. Solo mírelo de esta manera. Si usted hace una evaluación sincera, notará que existen procesos en tu vida como adulto y situaciones y realidades que están impactándote porque tus padres te disciplinaron o no te disciplinaron en alguna área. Es decir, en las áreas que tus padres te confrontaron, ahora tú dices, fue bueno que mi padre me confrontó. Pero en las áreas en donde tú ahora como adulto estás teniendo muchos problemas, tú dices, wow, estoy sufriendo porque mi padre le entró flojera. No me confrontaron. Así es el evangelio. Los pastores que no le enseñan la palabra a sus miembros, que no encuentran confrontación, esa gente nunca crece. Mis hermanos y yo no estamos perdidos en vicios y en pecado, primero por la misericordia de Dios. Y luego por un hombre que peleó con toda su fuerza, con toda la rebeldía que se levantaba. Esa rebeldía que gobierna a los seres humanos. Un padre que se paró a favor de lo que era correcto todo el tiempo. Y por lo que era de Cristo. Mi padre conocía y entendía el mundo que sus hijos tendrían que enfrentar. Y por eso nos preparó para esta jornada. Y por la misericordia de Dios no somos perfectos. Estamos luchando, le fallamos a Dios en muchas áreas. Todavía no agarramos de su gracia hasta el final. Pero papá y mamá, párate contra lo que está mal en tu casa. Pastor, líder, párese contra lo que está mal en su casa, en su iglesia. Si quiere ser encontrado, hallado justo ante Cristo. Ahora que yo soy padre, yo veo el dolor y la frustración que sufre un padre. Mis padres cuando tenían que enfrentarnos. ¿Por qué? Porque eso trae un ambiente feo a la casa. Tú sabes, cuando hay problemas entre los padres y los hijos, porque los hijos quieren llevar su camino, eso trae problemas, trae discusión, trae un ambiente feo. Pero papá y mamá, deja que esos días van a pasar, pero párate. Párate, porque si no te paras, mañana tus hijos van a sufrir. Observa lo que dice la Biblia sobre la disciplina. Yo estoy hablando cómo enfrentar los últimos tiempos sin temor. Y para allá voy a darte algunas pautas, pero te estoy presentando el panorama de lo que está pasando. Mira lo que dice Hebreos 12 del 5 al 8.
Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina ¿de quién? Del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe como hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mi alma alaba y bendice a Dios. La palabra de Cristo, la palabra de los apóstoles, es la disciplina a nuestras vidas. Es la regla de vida, la guianza del Espíritu Santo. Y esas actitudes equivocadas hacia la disciplina que muchas veces tenemos, que básicamente es menospreciarla, rebelarnos contra ella, o arrojar la toalla al tener que soportarla por haber olvidado lo que dice la Escritura. De estas actitudes dependerá si nos beneficiamos o no de la disciplina. Porque si nos rebelamos contra esa disciplina o nos dejamos desanimar, perderemos el beneficio de Dios, lo que Él quiere proporcionarnos y lo que Él quiere que nosotros aprendamos a través de grandes lecciones. Aquí no está hablando de una simple cosa, está hablando de la disciplina del Señor a nuestras vidas. ¿Y cómo nos disciplina? Con su santa palabra. Porque eso es lo que dice Pablo, que toda la Escritura es para preparar al hombre y a la mujer de Dios. Yo hoy te quiero desafiar a que quieras ser un creyente maduro, no guachi. Tú sabes, estos creyentes que andan así, que están metidos en la iglesia para decir que son cristianos, y más aún se enorgullecen de decirlo. No sea como esa gente, a esos evite. La disciplina fortalece tu carácter. Es como el ejercicio corporal. Flexibiliza tus músculos. Tú te puedes preparar. Así mismo es la disciplina en Dios. Tú te paras. Vienen problemas en tu casa, vienen situaciones y tú dices: Dios está conmigo. Su palabra está conmigo. Él es fiel, no temeré. Yo voy a salir adelante, pero tengo que ser guiado y disciplinado en Dios. Desaparecerá nuestro resentimiento y nuestra queja ante la disciplina si nosotros recordamos que esa disciplina, según el escritor a los hebreos, está motivada por Dios para nuestro bien. Eso es lo que enseña la Biblia. Si tu padre te disciplina es por tu bien. Si Dios te disciplina es por tu bien. Pero si tú evades la palabra y dices: esto sí me gusta, esto no me gusta, esto lo quiero, esto yo no lo quiero, usted está poniendo el evangelio suyo, no el de Cristo. Amada iglesia del Señor, Dios está contento con nosotros cuando no evadimos la disciplina y vivimos el evangelio a la manera de Él, no a nuestra manera. A mí me encanta animar a la gente. A mí me encanta apoyar a la gente. Yo disfruto traer una palabra de ánimo, pero nunca me equivoco con lo que dice la Biblia, porque la Biblia enseña palabra de ánimo. La Biblia nos muestra que hay poder en la palabra para traernos fortaleza en tiempos difíciles. Pero en los últimos tiempos Pablo le dijo a Timoteo: ¡hey! Abra los ojos. Yo estoy asustado en este tiempo de pandemia, como grandes predicadores y muchísima gente por ahí sin enfoque ha agarrado la palabra de Cristo. Yo no sé qué Biblia yo leen. El evangelio de Cristo es hasta la muerte. ¿O no es que estamos en tiempos donde la gente tiene miedo y todo esto? Yo no puedo hablar de desafío porque la gente tiene miedo, no voy a traer más miedo. ¿Cómo la palabra de Cristo nos va a dar miedo a los hijos de Dios? La palabra de Cristo nos da fortaleza y nos dice: ahí está mi Padre cuidándome, ahí está Cristo trabajando a mi favor. No te dejes engañar de esa tentativa que trae el diablo. No, esa palabra no.
con eso no, son muchos desafíos en estos tiempos. No se deje engañar. Y yo quiero terminar diciéndote cómo vamos a enfrentar esto, porque Pablo no se lo deja ahí a Timoteo. Nosotros comenzamos presentando un problema que Pablo dijo y un tipo de hombre, pero él le dijo 3 cosas que él debe hacer para saber cómo lidiar en ese último tiempo que él dijo, que es el mismo que estamos viviendo ahora. Lo primero que tú tienes que hacer, sea persistente en las cosas de Dios. Pablo le dijo eso a Timoteo. ¿Tú quieres resolver el problema? Sea persistente. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe en Cristo. Yo le quiero decir esto, hermano. La salvación está ganada en Cristo Jesús y es un regalo para nosotros a los que el Padre se la otorga. Pero de la misma manera que es un regalo, hay una palabra grande en el centro del Nuevo Testamento que el mismo Jesús y sus discípulos la dicen. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. La perseverancia es la señal más poderosa que tiene, la luz más poderosa que tiene un verdadero creyente. Persevera. Si está chueco, se arregla. Si está débil, se fortalece. Y vuelve y cae y vuelve Jehová lo levanta. Está todo el tiempo en lucha porque persevera. Los que tiran la toalla nunca fueron salvos. A menos que Dios no tenga misericordia y le pueda pasar como el hijo pródigo. Pero la perseverancia y la disciplina de Dios, esos son los que son salvos. Usted abandona eso, usted va a tener problemas. La segunda cosa que usted tiene que hacer es, recuerde su primer amor. ¿Cómo enfrentar los últimos tiempos sin temor? Recuerde su primer amor. Si usted no recuerda su primer amor, no va a poder activarse con la fuerza con la que comenzaste a servirle a Dios. Mira lo que Pablo le dijo a Timoteo. 2 de Timoteo 4:5. Pero tú, ahí vuelve, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hay gente que ya tiene muchos años en el evangelio. Cumple tu ministerio, te dice hoy el Señor. Abraza tu responsabilidad de evangelista. Predique la poderosa palabra de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Estamos hablando cómo enfrentar los últimos tiempos sin temor. Es haciendo esto. Y por último, recuerda que tu fidelidad será premiada. Los hijos de Dios seremos premiados. Mira lo que dice la palabra de Dios, lo que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Ahí estamos usted y yo. Yo estoy disfrutando esta palabra. Yo disfrutaba cuando el Señor me estaba enseñando. Y yo decía, wow, mi Padre, aquí yo veo algunas cosas de mi primer amor que ya no la estoy viendo. Voy a abrazarla de nuevo. Porque eso es lo que hace. Tú no dejas de ser hijo porque el Señor te corrige. Al contrario, te corrige porque eres hijo. Y hoy el Señor está corrigiendo a muchos. Nos está
levantando el enfoque en estos últimos tiempos. Yo quiero orar por ti, hermano. Unámonos en esta oración para crecer con el Señor al nivel que Él quiere. Señor, venimos delante de ti reconociendo que en estos últimos tiempos nuestra fe flaquea. Hay hombres en los cuales predican algo que a nuestros oídos puede ser dulce, pero es destructivo a nuestras almas. Cuídanos. Danos la serenidad, el compromiso y la integridad de amar tu palabra. No como viene envuelta, sino como es. Porque va a ser buena para disciplinar nuestras vidas, nuestros corazones. Te pedimos perdón en las áreas que no hemos podido llenar la medida. Gracias por el Espíritu Santo porque nos ayuda a hacerlo. Y hoy nos levantamos con un nuevo enfoque, abrazando esta palabra, viviendo para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si usted hoy me escucha, no le ha entregado su vida a Cristo, tú puedes ser parte de la familia de Dios. Haga esta oración conmigo. Padre Celestial, te pido que perdone mis pecados. Permite que la sangre de Jesucristo me limpie. Le recibo como mi Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Si usted hizo esta simple oración, ha comenzado su ciclo de salvación, en donde usted va a tener que desarrollar su vida, aprender a amar a Dios y a vivir bajo el cuidado del Omnipotente. Iglesia, en esta semana, abraza esa palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde y que tengas una semana poderosa en Cristo Jesús.